Juan capítulo 4. Quiero que hagamos lectura, hermanos, de los versículos 27 al versículo 42. Dice la palabra del Señor: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta porción que nos permites hoy leer públicamente. Te rogamos, amado Padre, que hoy podamos, Señor, sacar muchas enseñanzas, Señor, de este pasaje, que sean para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre bendito, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Muy bien. La reunión que ha habido entre nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana nos ha dejado saber lo opuesto que hay entre nosotros los hombres y Dios. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Sabiendo que es el pecado, ¿sí?, y la finitud humana los que han hecho un abismo que nos aleja más y más de Dios. Pero ese abismo que separa al hombre de Dios, el Señor Jesucristo lo superó. Cuando Él se encarnó, cuando Él vino a este mundo, Él fue exactamente ese vínculo que pudo unir al hombre pecador para con su Padre. Y lo vemos, amados hermanos, en esa reunión entre la mujer samaritana y el Señor. Y esa reunión lo que nos deja saber es que el Señor Jesucristo es el dueño de las almas. Él es el dueño de las almas. Y Él vino a ese lugar específico, en Samaria, allá en Sicar, al lado del pozo de Jacob, a llamar a esa mujer. ¿Llamarla de dónde? De su vida de pecado. De ese lugar la llamó, de su vida de pecado, y la llamó a una vida de adoración y además a una vida de servicio. Hermanos,
No hay quien pueda adorar al Dios verdadero si primeramente el Señor no le trae a la vida eterna. Así como lo veíamos la semana pasada, en el asunto de la adoración, no hay quien pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad si el Señor no lo llama primero. Ahora hoy nos va a presentar ese otro elemento que hace parte del motivo por el cual el Señor salva a hombres. Y es que ninguno puede servir a Dios si el Señor no lo llama primero. Ahora, hemos de resaltar que aquella persona que es renovada por el Espíritu, ahora es capaz o ha sido capacitada por el Señor para que sea un instrumento en las manos del Señor. ¿Un instrumento para qué? Para que pueda ir al mundo y atraer a otros a los pies de Jesucristo. Hermanos, el Señor en su misión aquí en esta tierra iba a hacer uso de personas que sí estuvieran mostrando lo que Él hizo en el corazón de ellos. Y piensa en esto, si estuviera de nosotros, de nuestra parte, dar aprobación de quién sí es capaz, de quién tiene el privilegio de ir a predicar del Evangelio, seguramente jamás hubiésemos pensado en la mujer samaritana. Si hubiese sido de nuestra parte. Si nosotros fuéramos los que eligiéramos, bueno, vamos a mandar a unas personas a que lleven el evangelio, todos, pero la samaritana no. La samaritana no. Pero como no se trata de nuestra sabiduría, ¿cierto? Como no se trata de lo que nosotros querramos, ¿por qué? Porque nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, está corrupto aún por la naturaleza caída, que nos deja, o más bien, que no nos deja ver más allá de las apariencias. Porque nosotros con este ojo físico lo que hacemos es ver netamente las apariencias. Pero el Señor Jesucristo, nos hará saber que una samaritana en las manos de Dios es un instrumento poderoso para testificar a los hombres de toda una aldea. Fíjense, de toda una aldea. Y estos responderán positivamente yendo en pos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya sabemos la condición cultural y la condición religiosa de los samaritanos. En esto hemos estado redundando. Y en verdad, hermanos, allí, en Samaria, había un verdadero reto para alcanzar la salvación. Hermanos, eran personas muy difíciles, eran personas que no tenían todo el contexto judío de lo que Dios les había entregado a ese pueblo para que pudieran observar el plan de salvación. Eran personas bien difíciles. Pero este pasaje, hermanos, nos deja saber que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, ni nadie, óigame bien, no hay nada ni nadie que se le pueda escapar de su plan soberano. Así es que, por más grande que pudiera llegar a ser nuestra vida de pecado, hermanos, Dios es más grande. Dios es más grande. Ahora, en lo que respecta a esta mujer samaritana, piense en las acciones, en sus acciones, dejan saber que la obra que hizo Cristo en su corazón fue realmente grande. ¿Qué hace esta mujer? Inmediatamente de haber estado en una charla con el Señor Jesucristo y que en últimas el Señor le diga, yo soy el Cristo, el que habla contigo, pues hermanos, inmediatamente esta mujer salió ¿a qué? A testificar de Cristo. Algo sobrenatural pasó en la vida de esta mujer. Salió inmediatamente a testificar de Cristo. Dejó todo atrás. Dejó ese comportamiento que ella tenía y que la caracterizaba. ¿Cuál? El comportamiento de quererse esconder, de quererse ocultar para no ser censurada. Parece que algo ocurrió tan poderosamente en ella que ya no le importaba.
Ya no se quería esconder, ya quería ir a hacer público lo que el Señor Jesucristo le había hecho con ella. Hermanos, y quiero hoy con el favor de Dios mostrarles en este pasaje la manera de cómo termina esta misión en Samaria. Y piense, se trata de una misión eficaz, una misión que rindió resultados, una misión que produjo fruto, y fue la obra de Cristo en una mujer, una mujer pecadora, una mujer que era considerada paria entre los samaritanos. Ella se decía samaritana, pero aún así se escondía de los samaritanos. Esta mujer llegó a ser una obra poderosa en las manos del Señor, porque la convirtió en un testigo que pudo alumbrar a todos los que tenía a su alrededor. Así es que lo primero, hermanos, el primer punto que yo quiero tratar hoy, lo hago a manera de pregunta, y es observando a la samaritana. ¿Cómo un vaso de barro, como lo es la samaritana, ahora es un testigo de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder esto? Versículos 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, ya sabemos quién es la samaritana, ¿verdad? Tenemos un buen contexto de quién es esta mujer. Sabemos que es una mujer que es pecadora y que vive en adulterio, que quiere ocultarse de los demás, pero no pudo ocultarse delante de Dios. Dios se hizo manifiesto en la persona de Jesucristo. No se pudo ocultar delante de Él. ¿Cuál sería, piense usted? El Señor descubre su corazón y le muestra su pecado y le dice que Él es el Cristo y la cena es tal cual. Y ya terminado de decir eso, llegan inmediatamente los discípulos del Señor. Piense, ¿cuál sería la reacción de los discípulos del Señor a ver a su rabí hablando con una mujer y que además es samaritana? Y en tercer lugar, estaban solos. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de estos discípulos? Pues bien, mientras el Señor hablaba con la mujer, comienza allí el verso 27, ¿cierto? En esto vinieron sus discípulos. Hermanos, esto no es una casualidad. Esto hizo parte del plan de Dios, pues Él quería tratar también con sus discípulos, que ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Como les digo, no se trató de una casualidad, más bien tiene que ver con un acto providencial del Señor en que sus discípulos llegaran justo en el momento cuando Él estaba terminando su conversación con la mujer. Yo creo, hermanos, que seguramente los discípulos alcanzaron a escuchar esas últimas palabras cuando el Señor dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. Entonces, esto era una cuestión que explotaría la cabeza de estos discípulos, de que ellos llegaran a pensar, ¿cómo es posible que ahora Él de una manera tan abierta le diga a esta mujer que Él es el Cristo? Bien dice la Escritura que los discípulos se maravillaron, ¿verdad? Y esto es porque les pareció, sí, bastante extraño cómo su maestro, cómo su rabí cruzaría palabras con una mujer y aún más que esta era samaritana. ¿Por qué? Miren, porque en la sociedad judía de la antigüedad, había ciertas restricciones y normas de carácter social, ¿sí? Sobre precisamente las interacciones que hay entre hombres y mujeres.
Mire, las mujeres en ese tiempo generalmente tenían un estatus social inferior. Un estatus social inferior al de los hombres. Y en algunas ocasiones se les excluía de espacios públicos y de actividades religiosas. Por tanto, en las relaciones con los rabinos y otros líderes religiosos de la época, a menudo ellos se adherían a esas normas y evitaban tratar directamente con esas mujeres en ciertas situaciones, especialmente en contextos religiosos formales. Entonces, seguramente esto se lo esperaban los discípulos, de que el Señor actuara de esa manera. Así era el común denominador de cómo se debía relacionar un rabino para con las mujeres. Ahora, la mirada maravillosa de los discípulos pudo ser por un mero prejuicio social. Pudo ser. Pero fíjense que el contexto que nos presentan allí de haber tenido preguntas, pero no haberlas sacado a la luz. ¿De qué preguntas? ¿Qué hablas con esta mujer? Lo que está manifestando es seguramente la reverencia que estos discípulos tenían de su maestro, ¿sí? Ellos no se atrevieron a hacer ninguna pregunta, como les digo, ni a la mujer, ni mucho menos al Señor. Y esto puede dejar en claro que sus discípulos, los discípulos del Señor, confiaban perfectamente en que lo que el Señor estaba haciendo era correcto, que estaba bien. Pero hubo algo más maravilloso en esa misma situación, y es la reacción que tuvo la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Justo después que el Señor se le reveló como el Cristo, es que esta mujer cambia completamente sus prioridades. Hermanos, esta es una señal de salvación. El cambio de prioridades. Y esto es lo que hace esta mujer. Cambia prioridades. Recuerden, era la hora más calurosa del día. Era como el mediodía, ¿cierto? Y ella iba a sacar agua. ¿Para qué iba a sacar agua? ¿Para tomar? Sí. Para sacar agua, iba a sacar agua precisamente para saciar su sed, para saciar las necesidades de su casa. Llevaba un cántaro, seguramente iba a saciar su sed y llevar su provisión para su casa. Pero el verso 28 nos da un detalle, un hermoso detalle, y es que la mujer, ¿qué hizo? Dejó su cántaro, ¿sí? Dejó su cántaro para ir de nuevo a la aldea para hablar públicamente de lo que le había ocurrido. Esto es asombroso, hermanos, muy asombroso. ¿No nos pasa algunas veces que dejamos abandonadas las cosas que llevamos en la mano por ahí botadas? Vamos a un almacén, a un banco, qué sé yo, el paraguas, el celular, y se ríen. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que esto es más recurrente en las mujeres que en los hombres. No sé por qué, pero eso pasa. Pero lo que aquí tenemos, hermanos, lo que aquí tenemos no fue un simple descuido. No fue un descuido de parte de la mujer de como que, ¡ay! Se me quedó el cántaro. No. Se trató de un cambio de prioridades. De prioridades. La samaritana había encontrado la fuente de agua viva y bebió de ella y fue saciada su sed. Encontró al Cristo que efectivamente le reveló todas las cosas. Hermanos, esto fue así. Todo lo que necesitaba esta mujer para aliviar su carga de pecado, lo encontró en Jesucristo. Así es que el hecho de salir a buscar a las gentes de su pueblo deja saber que ella quedó completamente convencida que aquel hombre que había hallado en el pozo efectivamente era el Mesías. Así es que, hermanos, hemos de notar que una vida
cuando ha sido rescatada por el Salvador, cuando ha sido salvada a esa persona, la vida eterna que le ha sido dada tiene la expresión de hacerlo público inmediatamente. Es un tesoro que usted halló, pero es un tesoro que usted no lo va a esconder, sino que lo va a exhibir. Esto es algo que tienen en común todos los creyentes. Piense en el apóstol Pablo, un ejemplo. Cuando él fue salvo, ¿sí? Recuerden qué fue lo que sucedió. Él confesó a Jesucristo cuando se le reveló. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Él lo identificó. Algo pasó en su corazón. Fue convertido por Cristo. Fue salvo. Pero inmediatamente él quedó enceguecido, ¿sí? Y se le dio una orden. Ve a Damasco y quédate en la casa de un tal Simón, el curtidor, ¿sí? Quédate allá y espera instrucciones. ¿Pasaron qué? Pasaron 3 días después de su conversión para que inmediatamente, después de haber sido enviado un hombre de parte de nuestro Señor Jesucristo, pasaron solamente 3 días, amados hermanos, para que inmediatamente el apóstol Pablo se fuera a predicar a Cristo en las sinagogas, ¿sí? Diciendo que este era verdaderamente el Hijo de Dios. O piensen en aquel ciego, el ciego de nacimiento que el Señor sanó. ¿Qué hizo este hombre después de haber sido sanado? Este hombre testificó de Cristo valientemente delante de los líderes religiosos. Otro caso fue de aquel joven que fue liberado de una legión de demonios, allá en la región de Gadara, en donde tenía su residencia, ¿en dónde? Entre sepulcros, ¿sí? Cuando este hombre es liberado de parte de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente se le da una consigna, ve, porque Él le dice, déjame seguirte. Y el Señor le dice, no, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales de la gloria de Dios. ¿Y qué hace este hombre? Fue a su casa. Pero además de su casa, dice el texto, que fue por toda la Decápolis. Y cuando hablamos de Decápolis, ¿Deca qué es? 10. Cuando menos eran 10 ciudades. Cuando menos eran 10 ciudades que componían la región de Decápolis. Y fue a esa ciudad, a la Decápolis, y contó de las maravillas del Señor. Y así, amados hermanos, son todos los que son llamados por el Señor. Pero el punto a resaltar en este mensaje es que el poderoso evangelio ha sido comisionado a una mujer considerada por la sociedad como una persona de segunda clase. Ese es el punto a resaltar. En Pablo, ¿quién era? Se le encomendó el evangelio a un perseguidor acérrimo de los cristianos, al hombre endemoniado. Se le encomendó el evangelio a un hombre que ceremonialmente era impuro porque, como les digo, vivía entre los sepulcros. Pero ahora ponga su nombre allí, ponga su nombre y ponga las consideraciones, sus debilidades, su posición social, su nivel económico, su nivel de educación, su estado físico, sus dificultades, sus persecuciones, sus sufrimientos, etcétera. Póngalo allí. Y sea cual sea su situación, el Señor ha hecho de usted y de mí un vaso de barro que fue llenado con el agua viva para ser, ¿qué? Portadores del evangelio de la gracia. Hermanos, es bueno saber de nuestras debilidades. Es bueno saber que somos vasijas de barro. Y esto, hermanos, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de saber que somos débiles? Piense usted. No. Es para no elevarnos a un punto que no nos corresponde. Es no creernos más allá de lo que somos. Es para no ensoberbecernos
de creernos más de lo debido, exigiendo honor, exigiendo gloria. Así es que hemos de mirar, es a través de nuestra debilidad, que la gloria de Dios que resplandeció en gracia salvadora a favor nuestro. Eso es lo que debemos ver. No debemos negar que somos débiles. No debemos negar que tenemos flaquezas. Pero en medio de esa debilidad, el Señor se glorificó. Puede, hermanos, puede que los discípulos del Señor hayan dudado de la mujer. Hayan llegado a ese lugar y miraron como con recelo, decir, bueno, ¿y esta mujer samaritana qué? ¿Ah? Pero lo que es indudable es la obra que el Señor hizo en ella. Y quizás esto no lo vieron los discípulos, porque sencillamente ellos estaban viendo el exterior. Una mujer que venía de Samaria a sacar agua, pero ellos no vieron qué hizo el Señor en su corazón. Y de la misma manera puede que los hombres duden de nosotros, hermanos. Pueden que los hombres duden de nosotros por causa de su mirada sesgada, de una mirada parcializada, que al no encontrar en nosotros el estándar de este mundo caído, que quiere imponer a las personas rótulos como buenas, como exitosas y bienaventuradas, conforme a su estándar, como no lo va a encontrar en el cristiano, pues nos van a mirar como personas de segunda clase. Eso es. Ahora, recuerde que el Señor hizo un cambio es en el interior. Claro, el Señor puede hacer cambios en el exterior. Y el hermano se toca ya, a ver si un cambio en el exterior. No de ese tipo, hermano. El Señor puede, Él lo puede hacer. Mejorar nuestra situación económica, puede solucionar quizás una situación física de salud. Él lo puede hacer. Pero hermanos, el cambio que ha hecho el Señor Jesucristo es en el corazón del hombre, en un espíritu muerto, en un espíritu que tenía necesidad de salvación. Allí está el cambio. Se trató un cambio en el corazón. Y aunque las circunstancias no cambien, porque puede ocurrir, y esto es lo más general, el Señor cambia el corazón, pero las circunstancias siguen estando allí, las mismas, pueden que no cambien, puede que sigamos siendo para el mundo eso, ciudadanos de segunda clase, pero hermanos, en nuestro corazón tenemos una marca que nos recuerda que somos ciudadanos del reino de los cielos y ministros de Jesucristo en esta tierra. Así es que usted no mire al del lado. Ay, mire cómo prospera, mire cómo crece, mire cómo se llenan sus bolsillos. No, mire su corazón y mire lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Entonces, tenga en cuenta, vasos de barro, un testigo de Cristo, sí. Es compatible, completamente compatible. Pero avancemos. El Señor ahora quiere escoger a estos discípulos, ¿sí? Se va a la samaritana, llegan los discípulos y les dice, bueno, no se ha acabado esto. Esto apenas comienza. Siéntense que he de hablarles. ¿Por qué? Porque lo que la samaritana se fue a hacer, ¿qué fue a hacer? Fue a testificar de Cristo. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo. ¿No será este el Cristo? Entre tanto, dice el verso 31 en adelante, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hasta el 38, leámoslo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho,
Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? El Señor está diciendo que el día no ha terminado. El día no ha terminado. El día no ha terminado para el Señor. Piénselo de esa manera. Y de esto también debiéramos nosotros aprender. Mire, el Señor pudo haber dicho, listo, trabajo hecho, ya hablé con la samaritana, ella va a hacer su trabajo allá, perfecto, vámonos. ¿A qué? El mediodía. Venían caminando desde Judea, cansados. Los discípulos se habían ido a conseguir comida. Tenían hambre, sed, cansados. El Señor pudo haber dicho, ahora sí, vamos a comer, vamos a descansar. Pero no, el trabajo del Señor no había terminado. El Señor ahora lo que hace es aprovechar lo sucedido con esa mujer y les da una enseñanza a sus discípulos. Una enseñanza a sus discípulos. Y nuevamente, palabras misteriosas salen de su boca. ¿Se acuerdan de las palabras que le dijo el Señor a Nicodemo? Misteriosas. ¿Os es necesario nacer de nuevo? Y a la samaritana, ¿qué le dijo? Pídeme y yo te daré de beber agua viva. Y ahora sus discípulos, quienes habían ido a la ciudad a comprar comida, siendo que ya era justo probar alimento después de una larga jornada de camino, ahora el Señor les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Quién le pudo haber traído de comer para que ahora nos diga que ya no tiene hambre? Pero el verso 32, siempre es así de bello nuestro Señor, trae claridad a sus palabras y les dijo, y aún así, el Señor les deja saber de lo que Él está hablando y le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nuevamente, hermanos, nuevamente se trata de prioridades. Prioridades. ¿Prioridades de qué? De lo espiritual sobre lo físico, ¿cierto? Lo espiritual sobre lo físico. Cosa que los discípulos, con la mejor de las intenciones, pasaron por alto. Ellos estaban únicamente mirando con sus ojos físicos. Ellos querían que su maestro se alimentara, pero lo que había sucedido con la samaritana es un asunto que verdaderamente quita el hambre. Lo que pasó allí quita el hambre. Lo que pasó allí quita el sueño. Lo que pasó allí quita cualquier otro obstáculo. Pues la salvación de un alma, dice la Escritura, es motivo de fiesta. ¿En dónde? En el cielo, que hasta los mismos ángeles de Dios se regocijan. Se regocijan. Ahora bien, el Señor quiere plantar en el corazón de sus discípulos que su labor es ¿cuál? La obediencia. La obediencia. Esto es comida para el alma. Ser obediente al Señor. ¿Sí? Él quiere enseñarles que ser obediente es su verdadero alimento. Hacer lo que el Padre le había mandado que hiciera. Y su misión no puede ser descuidada por ninguna distracción del mundo. Cristo es ¿qué? El Salvador del mundo, y lo dejó más que claro al dejar a un lado su cansancio, dejó a un lado su sed, su hambre, con el propósito de ir a Samaria, a una tierra difícil. ¿A qué? A salvar a una samaritana. Prioridades, hermanos, prioridades. Y ese aliento es el que el Señor quiere transmitir a sus discípulos. ¿Para qué? Para que entiendan que no hay tiempo que desperdiciar. Pero muchas veces, hermanos, mire, era filo del almuerzo. Hambre, sed, cansancio, etc. Y ese es el ejemplo que nos pone el Señor. Él nos está poniendo un ejemplo de las 4 de la tarde para payasito, ¿sí?
cuando ya terminamos nuestra obra. No, Él está poniendo esta enseñanza en una hora que parte el día y que es necesaria incluso para el hombre en su situación física. No estamos hablando de un acto pecaminoso, estamos hablando de un acto legítimo como es descansar y comer. Pero aún así el Señor quiere es que despreciemos, desestimemos esas situaciones para poner en alto la obediencia al Señor. Y ese aliento es el que el Señor le quiere transmitir a los discípulos y a nosotros también, para que entendamos que no hay tiempo que desperdiciar. Y lo dice de una manera espectacular. Él les dice, porque los campos ya están listos para ser cosechados. Ya están listos. Así es que ellos empiezan, o más bien, estos discípulos deberían empezar a pensar como ciudadanos del reino de los cielos y no más como un ciudadano de esta tierra. Así debe ser el cristiano. Dejar de pensar como un terrenal para pensar como un ciudadano del reino de los cielos. No más como simples hombres que trabajan por aquellas cosas que no aprovechan. Y fíjense que bien el Señor va a decirles a estos mismos discípulos más adelante, trabajad, no por la comida que perece, sino ¿por cuál? Por la comida que a vida eterna permanece. Así de radicales son sus enseñanzas. Y es así como debiéramos nosotros justificarlas, administrarlas. Hermanos, el Señor utilizó, como bien les digo, el ejemplo del campo, del trabajo del campo. Y les dice allí en la primera parte del versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Mire, esto es normal, ¿sí? Usted no va a plantar un grano de maíz y da la vuelta y ya tiene una mata con una mazorca. Eso no ocurre. Tendrán que pasar los días, tendrán que pasar los meses para que usted vea el fruto de su labor, de su trabajo. Y el Señor les llama la atención y les dice, ustedes bien lo saben, ¿sí? Ustedes mismos lo dicen. Falta tiempo para que llegue el momento de cegar. Ahora, con esto el Señor les está diciendo tengan cuidado de que su paciencia no se convierta en una ceguera de que no vean el cumplimiento de los tiempos. Y eso nos puede pasar a nosotros. Decir, sí, Cristo viene. Allá, lejos, ¿sí? Entonces comamos, bebamos, disfrutemos y más adelante cogemos el asadón, cogemos la Biblia, vamos a los campos a predicar. Después, el Señor demora. No, el Señor les está diciendo, cuidado con los tiempos. Mire, los que cultivan la tierra pacientemente, sí, van a esperar, pero van a cuidar lo que cultivaron, ¿cierto? Eso es lo que hace el campesino. Cuida lo que cultiva, entonces, ¿cómo se llama? Fertiliza, no sé. Pero van a cuidar la tierra. Van a empezar a mirar que no haya deshiervar, fumigar. Todas esas cosas las tienen que hacer previo. Y puede que usted no vea nada en la tierra todavía. Si no ve todavía esos surcos hechos allá. Pero allá se sembró algo. Y el que cultiva la tierra pacientemente va a esperar, cuidando lo que cultivó, para que pasados los meses el fruto esté maduro y pueda ser recogido, ¿verdad? Hermanos, la siega es un tiempo de alegría para el campesino. Es un tiempo de alegría de aquel que ha cultivado allí algo. Es un tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque la meta de lo que cultivó es la siega. Pues nadie, hermanos, piénselo, nadie va a sembrar y después irse para no recibir fruto, ¿cierto? Ahora bien,
bajo este ejemplo, el Señor les hace la claridad que no siempre el que siembra es el que cosecha. No siempre. Pero, la alegría del uno es la alegría del otro, pues se trata de un mismo campo, donde muchos vienen a trabajar, cada quien según el propósito en el arte de trabajar la tierra. Hay muchas personas trabajando en el campo, uno es el que cultiva, el otro es el que cuida, el otro es el que va a cegar, el otro es el que va, a procesar lo que cosechó. Recuerden las palabras del apóstol Pablo, quien utilizó precisamente este mismo lenguaje, cuando le escribió a la iglesia de Corinto, en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Búsquenlo en la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor, palabras de Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire, está utilizando el mismo lenguaje que utilizó el Señor Jesucristo. Y claro que el apóstol Pablo lo está utilizando es en el contexto de la plantación de la iglesia en Corinto, ¿sí? Donde posteriormente a la obra de Pablo de establecer una iglesia en la ciudad de Corinto, pues viene Apolos y trabajó para edificar a esa iglesia. Pero, tanto el trabajo del uno como del otro, de Pablo como el de Apolos, sería en vano si Dios no sustenta la vida de las personas. ¿Cómo es que dice el Salmo? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican, ¿cierto? Ahí está. Esto significa, amados hermanos, que las almas son del Señor. Las almas son del Señor. Así es que tanto el que cultiva como el que ciega y el que riega han de saber que trabajan es para un mismo Señor. Para un mismo Señor. Muchos dones, pero un mismo propósito, un mismo Señor. El cristiano, hermanos, entonces, el cristiano es un colaborador de Dios. Así lo dice la palabra, somos colaboradores de Dios. ¿En su plan de qué? De salvar a sus elegidos. Viene el apóstol Pablo por allá en Romanos 10, dice, ¿y cómo creerán si nadie qué? Les predica. ¿Y cómo creerán si no son enviados? Bueno, me salté algunas, pero el punto es ese. El punto es que el Señor tiene en medio de su pueblo personas a las cuales las envía a su campo, ¿a qué? A trabajar su campo conforme al don que Él les ha dado. Y como trabajadores de su mies, y de cualquier mies, de cualquier cultivo, hermanos, debe saber que el salario, que hay salario primeramente, hay salario, y que ese salario está relacionado es con el gozo. El salario está relacionado con el gozo. Yo le pregunto, ¿quién no se alegra con el día de pago por el mes o por la quincena o por el día que usted ha trabajado? Terminó la jornada y ya, ahora sí, a recibir lo que trabajé, ¿cierto? ¿Eso es qué? Gozo. Hay felicidad en ello, ¿cierto? Y con el ejemplo del campo, que son las almas de este mundo, y de los que cultivan y ciegan, que son los cristianos que trabajan predicando el evangelio y reuniendo a los creyentes para ser edificados en las iglesias locales, y que como cualquier otro trabajador, que cuando es hecho su labor, se le promete su salario, el trabajo de llevar el evangelio de Cristo es el mejor remunerado. Piénselo. Es el mejor remunerado.
y el que mejor satisfacción trae. Pues el Señor, para quien trabajamos, es un buen patrón. Él es un buen patrón que paga lo que es justo, y esto se verá en el cuidado que tendrá con sus siervos en esta tierra y con la promesa de una herencia en el reino de los cielos. ¿Le parece poco? Ahora, piense, si el salario está relacionado con el gozo y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, piense en la alegría de haber sido parte en el plan de Dios. ¿No le alegra? Debiera hacerlo. Tener usted alegría de haber sido partícipe del campo al cual el Señor lo llamó a trabajar para la salvación de los hombres. Ahora, como un salario que no es para nada despreciable, son esas almas que son cosechadas para el Señor. Qué buen salario, ¿no? Y con todo, aún con todo, hermanos, las Escrituras también dicen de aquel que trabaja para el Señor: el obrero es digno de su salario. Hermanos, la alegría debe estar puesta en la salvación de las almas más que en la recompensa. Eso es sí o sí. La alegría debe estar en las almas más que en la recompensa. Ahora, yo pregunto, ¿quién está dispuesto para trabajar en los campos de Dios? El Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a alzar la mano? ¿Quiénes son estos, hermanos, que irán a los campos? ¿Serán los que han pasado por un seminario? ¿Sí? ¿Los que han pasado por un seminario? ¿O serán los pastores, los ancianos, los líderes de una iglesia local? Hermanos, la evangelización es un trabajo para todos los cristianos. Y es así como Jesús se los hizo saber a sus discípulos. El Señor les dijo en el verso 35: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, y téngalo por seguro que estas palabras que el Señor ha dicho, ¿sí? Alcen sus ojos, miren, 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 que los campos ya están blancos, ya están preparaditos para la siega. Bueno, esto era una visión muy propia de lo que se cultivaba en ese tiempo, el trigo y, bueno, qué sé yo, la cebada. Y cuando ya el grano está para ser recolectado, se ven campos blancos, ¿sí? Se ven campos blancos. Y esto es lo que les está diciendo el Señor. Él estaba en ese momento, cuando dice sus palabras, muy seguramente él tenía puesta su mirada hacia Sicar, hacia esa ciudad. Mirad, los campos ya están preparados, ya están listos, ¿sí? En esa ciudad a donde la samaritana fue a testificar, y con esto queriendo decir que ya era hora de reclamar esas almas para Dios. Ya están preparadas para arrebatarlas del reino de las tinieblas, que hasta ese día tuvo el poder sobre ellas. Pero esta enseñanza tiene su aplicación en el verso 38, cuando el Señor dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué es esto, hermanos? En lo que respecta a esos samaritanos, piénselo usted, allá en Sicar, esa aldea que estaba muy cerca del pozo de Jacob, a donde fue la mujer, los discípulos no fueron en este momento. No fueron. Fue la mujer. ¿Sí? Fue la mujer. Y era un trabajo duro, ¿cierto? Era de traer a la salvación a estos hombres que no tenían todo el conocimiento como sí lo tuvieron los judíos, y que estaba entremezclada su religión y demás cosas con la cultura. O sea, la venda en sus ojos era más densa. ¿Quién trabajó ese campo? ¿Quién sembró ese campo? Pues bueno, primeramente fue el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo quien trabajó el corazón de una mujer,
de la samaritana, enseñándole acerca de la salvación, enseñándole acerca de la adoración. ¿Y quién es el Cristo? Enseñanzas muy profundas. Fue nuestro Señor quien le enseñó. Y Él fue quien labró esa tierra y cegó la salvación de una mujer. Pero esta mujer ya iba a hacer su labor, de ir a hacer ese trabajo en el campo al cual el Señor la había enviado. Pero en lo que respecta a los judíos, amados hermanos, se trataba de un terreno que había sido ampliamente trabajado, un terreno que había sido arado por la palabra de Dios por siglos, siendo que los profetas, quienes hablaron del Mesías prometido y que reconvinieron al pueblo por muchos de sus pecados. Y esto fue por siglos, trabajados y trabajados. Y esa misma labor preparatoria la hizo Juan el Bautista, quien allanó el camino de los hombres para que recibieran a Cristo. ¿Y qué ocurrió? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aún así había caído la semilla en corazones que el Espíritu de Dios verdaderamente aró y trabajó y cuidó. Y es a esos campos a que los discípulos iban a ser mandados. Los discípulos del Señor iban a ser los que entraran a un campo que ya había sido preparado. Ya que muchos, sí, habían muchos, aunque dice la Escritura que el pueblo en sí en general le rechazó, de todo el pueblo de Israel habían porciones, parchecitos en esa tierra donde el evangelio había caído allí y estaban todos ansiosos de esperar la venida del Salvador. Muchos estaban esperando con ansias al Salvador. Y lo que los discípulos del Señor harían es llamar al pueblo de Dios por medio del evangelio y reunirlo para ser discipulado y edificado. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios, al verdadero Dios. Entonces, ¿los campos no están listos? Ya están listos. El Señor eligió, el evangelio se ha extendido por muchas partes de este planeta y ahora la labor que nosotros tenemos es mandar el evangelio, lanzar la red y que el Espíritu de Dios llame a esos que han sido elegidos. La pregunta de este segundo punto es, ¿qué parte de la labor nos toca? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué momento? Toca a nosotros adentrarnos en la labor. Eso es responsabilidad nuestra. Ahora, esto nos lleva a un tercer punto, hermanos. Y es la ciega samaritana. Es un ejemplo de lo que ha de ocurrir cuando la palabra de Dios es predicada y cuando un vaso de barro se entrega a las manos de su Señor para hacer la obra a la cual el Señor le ha mandado hacer. Versos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así es que, amados hermanos, estos versículos del 39 al 42 son la expresión visible que ratifica cada una de las palabras del Señor, de la importancia que fue el haber pasado por esa región de Samaria. ¿Se acuerdan? El Señor dijo, tengo necesidad. Y aquí vemos el resultado de haber pasado por Samaria y haber hablado con una mujer en ese lugar, aunque en un momento, en una fracción pudo haber sido que los discípulos llegaron a dudar y decir, ¿qué haces hablando con esta mujer?
Ahora, ellos iban a ser testigos del resultado que hay en dedicar tiempo, en dejar nuestras comodidades para hablar de Jesucristo. Yo pregunto, ¿a quién le hubiese pasado por la cabeza que en Samaria la salvación hubiese sido posible? Métase en las sandalias de un judío. ¿A quién se le hubiese pasado eso por la cabeza? Esto hubiese sido posible si los judíos hubiesen prestado quizás más atención a las palabras de Dios cuando el Señor se le revela a Abraham y le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si los judíos hubiesen prestado atención a eso que hablaba la Biblia y que ellos la tenían, seguramente no se hubiesen sorprendido. Uy, la salvación a los samaritanos es posible. Es posible. Pero la ceguera del pueblo judío los hizo caer en tal arrogancia, que consideraban que la salvación no era, o solamente, como lo dice aquí, que lo veíamos la semana pasada, que ellos consideraban que la salvación no solamente era o venía de los judíos, sino que también era solo para los judíos. Eso era lo que pensaban ellos. Cuando el Señor dijo, sí, la salvación, le dice a la mujer, la salvación viene de los judíos. Entonces seguramente si los discípulos hubiesen estado allí, decir, claro, es que esto es así, es de los judíos y para los judíos. Pero no fue así el caso. Piensa en un ejemplo, piensa en el caso de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan por qué se fue al lado opuesto a donde el Señor lo mandó? No fue por miedo. No piense que fue por miedo, ¿sí? Jonás inicialmente lo que hace es mostrar una resistencia de llevar el mensaje del arrepentimiento a la ciudad de Nínive, una ciudad gentil, es decir, una ciudad que no era judía. Jonás, él tenía en su pensamiento que Dios mostraría misericordia solamente a la casa de Israel, a nadie más, y no a esos extranjeros de Nínive. Por eso se resistió. Hermanos, los discípulos del Señor, todos judíos, en ese momento quedarían completamente boquiabiertos de ver que el Señor tenía razón de ver en Sicar un campo preparado para la siega. ¿Por qué? Porque la samaritana fue para los discípulos un ejemplo de lo que un corazón arrepentido es impulsado a hacer por la gracia de Dios, que se salía del estereotipo judío. Y fíjense cómo esta mujer sigue la misma fórmula que trató el Señor y que replicó Felipe. ¿Cuál fue esa fórmula? La de ven y ve. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo estas palabras a Juan y a Andrés. Vengan y vean, porque ellos les dicen, ¿dónde vives? Vengan y vean. Pero Felipe también pronuncia estas palabras cuando se las dice a Natanael, que Natanael dice, pues, que algo bueno puede venir de Galilea. Y Felipe le dice, venid y ved, venga y mire. Y ahora esta mujer samaritana, allí en el verso 29, devolviéndome un poco, ¿qué le dice a los ciudadanos de Sicar? Venid y ved, venid y ved. Hermanos, y esta es la fórmula que todos nosotros debiéramos replicar con aquellos que aún están en tinieblas. Venid y ved. Y es mostrarles lo que el Señor ha hecho con nosotros e invitarlos ¿a qué? ¿A que nos vean solamente a nosotros? No, venid y ved, vengan a Jesucristo y compruébelos por usted mismo. Yo soy una muestra de lo que el Señor ha hecho, pero venid y ved, vengan a Cristo. Una gran ciega, hermanos, se produjo en aquel día cuando una mujer que no tenía el mejor de los ejemplos morales fue y les predicó de Cristo a estos hombres. Qué extraño, ¿no? Ni siquiera su situación fue un tropiezo para que sus oyentes se resistieran. Y esto es porque la salvación es un asunto que Dios
obra y donde el que lleva el mensaje, aunque sea de lo más vil y menospreciado, no será de estorbo cuando hace la voluntad del que lo envió. Muchas veces miramos la obra es en nuestro propio esfuerzo y es allí donde caemos. No hay nada imposible para el Señor. Déjese usar por el Señor en la condición en la cual usted esté. Mire, hay muchos que llegan a pensar, no es el tiempo, no es el momento, todavía estoy trabajando, tengo hijos grandes, pequeños, medianos, de todos los sabores y colores, no puedo hacerlo, no tengo dinero, no tengo trabajo, no sé hablar, no sé. Esa no fue la excusa que puso Moisés. Es que soy como tartamudo, Señor. ¿Sí? Claro, el Señor le pone a su hermano, listo, él va a hablar por ti. Pero más adelante uno encuentra al poderoso Moisés hablando con autoridad. No hay nada imposible para el Señor. Así es que, hermanos, no subestimemos ninguna de las oportunidades que el Señor nos permita tener. No las subestime. Y aunque tengamos el temor de tener un historial pecaminoso, porque esto es verdad, cada uno de los que hemos sido salvos tenemos un historial pecaminoso, hermanos, es mayor la gloria que hay en testificar de todo eso que quedó atrás. Eso quedó atrás. Porque Cristo nos redimió y ahora por la acción del Espíritu Santo Él nos santifica. Usted mira atrás, antes de Cristo, y usted lo que va a ver es inmundicia. Pero no se quede mirando atrás. Porque ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Bueno, no se quede mirando allá atrás. Mire lo que Cristo ha hecho en su vida. Y déjeme terminar con esto, amado hermano. Todos los creyentes somos vasos de barro. ¿Sí? No piense que hay unos que son de barro, otros son de porcelana. ¿Sí? No, todos somos vasos de barro. Y no debiéramos olvidarlo nunca, nunca. La debilidad humana siempre ha de contrastar la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Así es que cada victoria en el campo de la fe y de ser buenos siervos, hermanos, no se trata de un asunto de qué tan capaces e idóneos nosotros somos. Eso siempre va a resultar en orgullo y en vanagloria. Cuando usted ve resultados y se los achaca a su persona. Allí eso solo es orgullo. Más bien, saber que somos portadores de la gracia es importante, ¿sí? Que somos portadores de la gracia de Dios y que todo lo que hagamos en el nombre del Señor Jesucristo tiene que resultar es única y exclusivamente en alabanza y gloria a la majestad de nuestro Dios. Hermanos, nosotros pudiéramos decirlo de otra manera. Me explico. La grandeza de un siervo de Dios, la grandeza de un siervo de Dios o del ministerio de una iglesia local siempre será ¿por qué? Porque Dios es quien infunde poder para hacer cosas como las que la samaritana hizo. Es Dios, no el hombre. Así es que nuestra fragilidad, que es fácil de evidenciar, ¿cierto? Eso es fácil de evidenciar. Y es que somos propensos a equivocarnos. Esa es nuestra fragilidad. Somos propensos a caer, a equivocarnos, etc. Y aunque somos pecadores perdonados por el Señor, no olvide que aún somos pecadores. Frágiles, vasos de barro. Ahora bien, esto no significa, amado hermano, que tengamos una licencia para hacer lo que no debemos. ¿Sí? Ay, no, yo soy vaso de barro, yo soy pecador, qué culpita, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues pecar, porque si eso es lo que soy, no, eso no es lo que significa. Lo que significa más bien es que debemos hacer de nuestras flaquezas un motivo para rogar a Dios que nos santifique haciendo su voluntad. Eso es lo honesto respecto a las Escrituras. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, ejemplo tenemos en el Señor y en la mujer samaritana. Y es cuando nosotros le damos
el lugar debido a las necesidades espirituales sobre las físicas. Piense, el Señor en su humanidad, insisto, Él estaba cansado, con hambre y con sed, en su humanidad. Y aún así, Él no dudó en salvar primero a una mujer pecadora. Ahora, como pecadores, claro, uno mira el ejemplo del Señor Jesucristo y dice, bueno, era el Señor, sí, pero Él es el Dios y hombre. Y en su humanidad tuvo esas debilidades. Y aún así, en esas debilidades, prefirió la voluntad de Dios antes que la satisfacción de su propio cuerpo. Ahora, si nosotros lo pensamos como pecadores, también hemos de aprender que es mayor la gracia que hemos recibido que lo que son nuestras necesidades físicas. Esto es natural, amados hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos llevará al cielo? Estar gorditos, tener casa, carro, beca, eso nos va a llevar. Y nos desgastamos por esas cosas y sufrimos y lloramos y lamentamos. Ya sea el que menos tiene como el que más tiene. Porque muchas veces ocurre que es más orgulloso el que menos tiene que el que tiene. Pero aún así el Señor dice que donde se nace los mayores males está en el amor al dinero. ¿Por qué? Porque ocupa nuestra atención. Porque ahora tener poco nos retiene. Pero ¿por qué, Señor? Pero es que si lo uno, yo no, acaso no soy tu hijo, si se más y no sé qué, y no, yo no puedo ayudar porque es que tengo que mirar a ver quién la leche, que lo uno, que lo otro, no puedo. Y el que mucho tiene, ¿qué? Está ocupado. No, es que tengo que atender mi negocio, tengo que atender aquí, allá, tengo que romper estos graneros para hacer unos más grandes, y el Señor viene. Hermanos, no sé cuál sea hoy ese cántaro que ha estado llevando en la espalda. No sé. Puede ser su trabajo, puede ser una relación, puede ser su salud. Y la enseñanza es, deje ese cántaro, es a los pies del Señor. Eso lo hizo la mujer. Ella se fue confiada. ¿Sed? El Señor sabrá. Deje ese cántaro a los pies del Señor, que Él tendrá cuidado de nuestras necesidades básicas y más bien atendamos al llamado de buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y esto nos lleva a la pregunta de ¿cuándo? ¿Cuándo entonces? Listo, el Señor me llama a trabajar. Ok, ¿cuándo? ¿Cuál es el momento apropiado para servir al Señor con los dones que nos ha sido dados? ¿Cuándo? Y el Señor dijo, los campos ya están listos para que vayan. Ya están listos. No se distraiga. No se distraiga con los afanes y las comodidades de este mundo. Más bien, vaya al campo al cual el Señor le ha llamado y recuerde que se trata del mejor de los trabajos. Vaya, no lo dude. Donde lo tiene el Señor, en la iglesia que lo puso, en el barrio donde vive, ese es su campo. Ahora bien, no lo haga por un sueldo. No lo haga como un sueldo, como el pastor asalariado, que ve venir el lobo, ¿y qué pasa? Le dan miedito y se va. No lo haga por el salario, aunque lo habrá, lo dice el Señor. El verdadero gozo se encuentra es en ver el fruto cómo crece. La enseñanza, hermanos, de hoy entonces tiene que ver es con esa responsabilidad que tienen o que tenemos todos los creyentes de ser útiles en la obra de Dios. Ser útil, piedras vivas, dijo el apóstol Pedro. Somos muchos miembros en un mismo cuerpo, dijo el apóstol Pablo. No sé cuántas han sido las veces que nosotros mismos nos hemos puesto obstáculos como para negarnos en compartir el evangelio. Pero en el texto de hoy, hermanos, tenemos los argumentos bíblicos que como un vaso de barro, cuando ha sido llenado del agua viva, esto es, de la gracia de Dios que salva a pecadores, todas sus debilidades
propias de la naturaleza humana van a ser usadas por Dios para que su gloria brille con mayor esplendor. ¿Mm? El Señor nos quiere humillados delante de Él. Así es que entonces, ¿por qué nos negaremos al servicio de Dios? ¿Por qué? ¿Será acaso por vergüenza? La samaritana tenía todo de qué avergonzarse. Se escondía prácticamente de la sociedad. Pero la vergüenza no pudo, porque mayor fue la gracia del Señor. Ahora yo pregunto, si el caso es de vergüenza, ¿sí?, para servir a Dios, ¿vergüenza de qué? Es la pregunta. ¿Qué es lo que le avergüenza? ¿Nos avergonzamos, yo le pregunto, de tener un lugar en el reino de los cielos? ¿Usted se avergüenza de eso? ¿Sí? ¿Se avergüenza de tener un lugar en el reino de los cielos? ¿Se avergüenza de tener al Espíritu Santo morando en su vida? ¿Se avergüenza de tener la voluntad de Dios en este sagrado libro? ¿Se avergüenza de venir el día domingo a adorar a su Salvador? ¿Se avergüenza? No lo creo, ¿verdad? No lo creo. Puede ser que nuestro mayor tropiezo seamos nosotros mismos cuando miramos nuestra vida de pecado como un asunto de vergüenza. Y esto es verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado avergüenza. ¿Sí? Eso sí avergüenza. Pero hermanos, cuando el Señor nos perdona, el pecado perdonado se convierte en una vara de medir el amor con el que hemos de amar a nuestro Señor. Y eso usted lo encuentra en las hojas de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando un fariseo invitó a su casa al Señor Jesucristo para una cena? Y viene una mujer pecadora, adúltera, viene con un frasco de perfume, se extiende a los pies del Señor, con sus lágrimas moja los pies de su Salvador y con sus cabellos los seca sin dejar de cesar de derramar ese perfume costoso sobre sus pies. ¿Se avergonzó? No, no se avergonzó. Y de esto el Señor trae una enseñanza cuando le dice al fariseo: cuando yo llegué, tú no me ofreciste agua para lavarme los pies. Y esta mujer no ha dejado, no ha cesado de hacerlo con sus lágrimas. Cuando yo llegué, tú no me diste un beso. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. ¿Y cuál es la enseñanza? Que al que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Ama mucho. Así es que piénselo, muy grande es nuestro folio de pecados que, al ser remitidos por el Señor, además de impulsarnos a ser verdaderos adoradores, también nos tiene que llevar a considerar a aquellos que aún están en tinieblas. Pues si Dios pudo salvarnos, también podrá hacerlo con otros. Y allí estamos manifestando nuestro amor a Dios, porque el Señor lo dijo: el que a mí me ama, guarda mi palabra. Hermanos, esto es un llamado a ponernos el overol, la ropa de trabajo, para ir al campo al cual el Señor nos ha llamado. Yo le pregunto, ¿y qué si nos dicen que somos pecadores? ¿Y qué? ¿Qué si usted va al campo a predicar y le dicen: pero pecador usted, yo lo conocí, yo sé cómo usted era, y ahora me va a venir a hablar de Dios, me va a hablar de moralidad? ¿Qué si nos dicen que somos pecadores? Gloria a Dios que sea por nuestros pecados pasados, mas no piense o no considere que sean por pecados que usted al día de hoy está practicando. Eso sí sería un asunto de vergüenza. Decir que Cristo nos salvó y que aún estamos viviendo en los deleites de nuestra carne. Eso sí es de vergüenza. A lo que me refiero, hermanos, es que no hay manera de negar lo que fuimos. No lo hay. Pero eso sí, se trata de un asunto del ayer, porque Cristo nos salvó de esa vida de pecado. Hermanos, esta es una manera correcta de lo que encontramos el día de hoy, una manera correcta para anunciar las buenas nuevas de salvación que Cristo, y solo Cristo, puede conceder a los pecadores arrepentidos.
ser sus siervos, ser útiles en sus manos. Así es que es tiempo, de hermanos, de que oremos y le roguemos al Señor que traslade estas enseñanzas a lo más profundo de nuestro corazón, nos haga sensibles y que entendamos que el Señor nos ha dado dones. ¿Para qué? Para que los pongamos al servicio y vayamos al campo, porque el campo ya está preparado. Ya solamente tenemos es que ir y arrojar la red. Vamos a orar.